Bueno, tenemos 10 grados de temperatura. Ya está con nosotros la ministra de Defensa, Sandra Lasso, para hablar de diversos temas. Llegaron los primeros soldados uruguayos desde el Congo con retraso porque hubo postergaciones, hubo reclamo por parte de los familiares. Vamos a estar hablando también del tema del presupuesto, que hay que negociarlo, y la designación de un nuevo comandante de la Armada. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, comienzo preguntándole sobre los soldados que regresaron del Congo. Son 200. ¿Cuántos más quedan allá? 645 creo, si no me falla la memoria, pero en el entorno de 600. En realidad, este viernes, este fin de semana, dormimos más tranquilos, puedo decirlo, porque desde el comienzo del trabajo en el ministerio, este fue uno de los desvelos, porque habíamos estado en contacto desde el día 1 con esto, frente a las autoridades que estaban en la anterior administración, porque entendimos que más allá de en ese momento ser oposición, esto era una cuestión de unidad nacional y había que apoyar. Nos reunimos con los familiares en 2 oportunidades por lo menos, pero además estábamos en contacto permanente a través de mensajería, a través de llamados que hacían el ministerio y con las autoridades militares, con las Naciones Unidas, con los países limítrofes como Ruanda, que de alguna manera tenía su espacio de negociación también allí, con autoridades de alto nivel, y no lo hicimos en soledad, por supuesto, lo hicimos junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Mario Luetkin viajó a Nueva York, tuvo reuniones de alto nivel. Ambos nos reunimos tanto con Antonio Guterres como con Lacroix. En el caso nuestro nos reunimos con el ministro de Defensa de Ruanda y con él en 2 oportunidades. O sea, fueron intensas negociaciones. Intensas negociaciones con la República Democrática del Congo a través de su embajador, que dicho sea de paso, en estas horas también lo vamos a estar recibiendo. Y bueno, para nosotros la verdad que fue una alegría, una emoción y también el aflojar un poco de tensiones. Y además que comienza el relevo. Claro. Porque mientras regresaban 200 efectivos, 200 también iban a ocupar su lugar. ¿Se pensó en algún momento en suspender misiones? En realidad no estuvo sobre la mesa. Lo que sí estuvo sobre la mesa fue, bueno, digamos, hasta acá llegamos en el sentido no podemos esperar más para que regresen, para que comience el relevo y bueno, si hubiera que tomar una decisión tajante, primero estaba nuestra gente, primero estaba la seguridad de nuestra gente y bueno, si hubiera que tomar esa decisión se tomaba, pero no era lo esperable. Uruguay tiene una trayectoria que quedó además absolutamente reconocida por parte del Force Commander, un brasileño, un general brasileño que está a cargo de la MONUSCO, que viajó con parte del contingente ahora, y realmente sus palabras indicaban que esa trayectoria que Uruguay tiene de muchísimos años es reconocida. Entonces no era esperable que se cortara la misión, pero sí había que ponerse firme y exigir que de alguna manera se dieran las condiciones para que comenzaran a regresar por todo lo que implica a partir de un insuceso como fue lo de enero, sí, donde hubo una pérdida humana. Que vayas y lo sienten, ¿no? Tú hablas con los soldados que estaban allí, la mayoría de ellos obviamente interactuaban con el soldado que lamentablemente fue alcanzado por como objetivo, digamos. Y bueno, y además hay un tratamiento, digamos, un despliegue que se da. Se comienza a dar allá antes de regresar con cierta profilaxis y cierto protocolo y continúa acá. De hecho, ellos llegaron en la madrugada al aeropuerto, de ahí fueron trasladados al batallón de infantería número 1, ahí a la brigada de infantería, ahí se estableció el protocolo de análisis clínicos, del kit de profilaxis que tiene que ver, por ejemplo, con enfermedades como la malaria. Cuando nosotros llegamos a la actividad protocolar junto con el presidente y otras autoridades, ya había pasado esa parte y hubo algo que llamaba la atención, ¿no? La tranquilidad de la familia, más allá de la ansiedad, que hasta que no terminó la actividad protocolar no pudieron darse ese abrazo. Sí. Por eso nosotros decíamos, tiene que ser unas palabras muy, muy breves, porque acá es un día de abrazos hoy. Y bueno, se dio finalmente.
Ministra, hasta hoy está vigente la alerta roja por las bajas temperaturas y el operativo del gobierno. Sí, hoy tenemos una reunión junto a los integrantes del SINAE. ¿Qué evaluación hace desde el Ministerio de Defensa? Yo creo que una buena coordinación que se dio antes de la alerta. En realidad, nosotros ya en mayo teníamos previstos, el Ejército Nacional, por ejemplo, en general las Fuerzas Armadas tienen presencia en todo el territorio nacional, entonces muchos de los lugares de evacuación en el interior son unidades militares, entonces desde el 15 de mayo estaba previsto y junto con esto vino el frío extremo, el decreto, ahí se abrieron centros de evacuación, particularmente uno que tiene una capacidad disponible bastante importante y que también lo estamos mirando, que fue acondicionado por la Fuerza Aérea, es el espacio que está allí en el viejo aeropuerto, y que de alguna manera estamos mirando hacia allí para pensar qué pasa cuando se deroga el decreto, ¿no? Porque esa gente que se captó, que yo creo que fue lo más importante de todo este trabajo que se dio ahora, es que más allá de que existía una internación compulsiva, que fueron pocos los casos, porque que sí se aplicó, pero que de alguna manera también depende de que los médicos, el equipo médico lo disponga, ¿no? Si el equipo médico no lo dispone, de poco te sirve tener una ley, claro. Pero sí se aplicó. ¿Se está mirando para qué? Para ver qué pasa al decir de Sereñi en la mañana siguiente. Cómo esa gente que captamos, que hoy se queda en el refugio, que además te dice, yo acá estoy abrigado, tengo contención, quiero hacer cosas. Bueno, cómo generamos alguna... No quiero específicamente decir qué tareas, qué acciones, pero algo tenemos que pensar entre todos y bueno, en eso está pensando. ¿Va a mantener entonces el espacio del viejo aeropuerto de Carrasco para...? Probablemente sí, se acondicionó, hay quienes lo visitaron. Aprovechar la infraestructura acondicionada, exacto, digamos. Quienes lo visitaron la noche anterior a que se dispuso, que fue el subsecretario con los integrantes de la Fuerza Aérea, y lo vieron al otro día, no podían creer, y ahí es donde también aparece esa acción del militar, del funcionario público haciendo una tarea que pocas veces se reconoce o pocas veces se ve, al igual que lo que pasa en el interior del país con los platos de comida caliente. Con las inundaciones. Con las inundaciones. Ministra, pero me imagino que cuando se monta ese lugar, quienes asisten o trabajan allí, es como una situación de emergencia, ¿no? Sí, están, efectivamente. Momentáneamente. La idea es, de algún modo, jerarquizar ese lugar, que vengan funcionarios del MIDES, la idea es pensar exactamente, es pensar entre todos los organismos involucrados, los que trabajamos ahora, pero también excediendo esto. Yo creo que también tiene que, de alguna manera, el Ministerio de Educación y Cultura, que ya de alguna manera lo está haciendo. La sociedad civil. Yo estos días he insistido mucho con el tema de la sociedad civil. Sé que hay músicos que están yendo a los lugares a amenizar, pero bueno, también pasa por talleres, pasa por... Mira, pasó algo, estábamos en el servicio de mantenimiento vehicular del Ejército, ya en la calle de Instrucciones, y bueno, la gente nos recibía muy bien, ¿no? Vienen a ver, estamos muy bien acá. Esta pared la podríamos pintar. O sea, hay gente que quiere hacer cosas. Hay gente que te decía que hacía 3, 4 días... Sabemos que hay patologías, que hay temas de salud mental que son muy complejos, pero hay gente que te decía, yo hace 3, 4 días que no consumo y no quiero salir, porque si salgo sé que esto va a pasar. Ahora, ¿cómo le das contención a eso desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista...? Es difícil, es complejo cuando tenés 30.000 usuarios esperando para hacer uso de salud mental. Bueno, tenemos que buscar el modo. ¿Cuándo vamos a tener una noticia sobre esto? Porque como decía Alfredo, termine la emergencia... algo va a pasar con ese espacio. Bueno, hoy tenemos reunión del SINAE, veremos cómo se sigue, cómo seguimos este camino interactuando entre los ministerios. ¿Es posible que entonces que continúe? No de la misma manera, ¿no? Habrá que buscar la forma. Claro, capacidad para cuántas personas tiene. Ahí en ese momento yo creo que quedó un espacio habilitado como para 300 personas, pero no estoy hablando solamente de dormir. Estoy hablando de, bueno, pensemos
qué herramientas le damos a esa gente para paulatinamente, progresivamente insertarla en la sociedad o en su familia, porque muchos de ellos perdieron vínculos familiares. Tiene que existir un modo de que esos compatriotas tengan. Ayer, mira, te pongo un ejemplo cortito. Ayer visitábamos el Círculo Militar. Allí en la calle 18 de Julio nos invitaron, es un club de carácter social de los militares retirados, y una de las cosas que les planteaba, están cumpliendo el centenario, podemos tener cosas que nos dividan, pero nos une que acá hay compatriotas que están viviendo en la indigencia y todos tenemos que hacernos cargo de esto, y yo creo que ustedes también tienen mucho para aportar desde el pienso como sociedad. Lo mismo que un empresario, lo mismo que lo están haciendo muchos de ellos. Las organizaciones ambientalistas, animalistas. Hay gente con mascotas hasta ahora. Quienes hemos hecho el traslado de la alimentación de las mascotas han sido los militares, que muchas veces tampoco se ven. Entonces yo creo que tenemos mucho como sociedad para aprender y para crecer y para ser solidarios. Ministra, dijo por 2 veces recién, hubo internación compulsiva. Lo remarcó 2 veces. Eso ¿es de alguna manera una respuesta a lo que la oposición ha cuestionado de que hay un concepto y una traba ideológica del Frente Amplio de aplicar esa ley? No lo hay, pero quien habla además no acepta esa traba, porque yo fui de las que en su momento di una discusión muy fuerte diciendo, bueno, no es la mejor de las leyes, pero entre que alguien pueda atender seriamente, vos no podés hacer un diagnóstico como médico en el medio de la calle y tener las condiciones para hacerla dentro de un centro de salud, bueno, y de una discusión fuerte con mi propio compañero. Entonces no tengo absolutamente ninguna traba ideológica. Sé que salieron los equipos a la calle, sé que no excedió, mira, no quiero mentirte, pero no excedió las 12 internaciones compulsivas. El resto en realidad era gente que en realidad viene con años de deterioro, años alimentándose mal, años pasando frío, y eso te lleva a un deterioro tremendo. Ahora, de ahí a patologías que también las hay, no es la mayoría. Ministra, usted dijo en una nota con el diario El Observador en estos días que el gobierno manifestó a Estados Unidos la voluntad del presidente Yamandu Orsi para cambiar la ley de derribos, ¿no? Usted está comentando eso. Me gustaría saber qué implica, para que la gente pueda entender qué implica, porque lo repetimos mucho y no sé si la gente en su casa lo entiende. ¿Y cuál es la motivación por qué el presidente le pide esto? No es ni política ni ideológica. Eso es lo primero, porque ya escuché por allí que se está diciendo poco menos que sucumbimos al imperio en el pleno siglo XXI. Eso dijo Javier García. Donde además en la celebración que se hizo hace pocos días, porque uno tiene que aguantar en todos lados lo que dice, ¿no? En la celebración que se hizo hace pocos días, porque se retiraba ya y terminaba su misión la embajadora, a la que no pude concurrir, pero sí le enviamos un obsequio y sí enviamos representantes. Creo que había 3 representantes del Frente Amplio por diferentes motivos. Había sesión en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, pero no había presencia ministerial. Estaba todo el Partido Nacional. Entonces, es como un poco un juego de titular y de sacar el foco quizá de otras cuestiones más internas en las que no me voy a meter. Igual ir a una fiesta protocolar no quiere decir que apoyes o que sea servil a determinado Estado. Es bravo, ¿no? Cuando vos hablas de que te arrodillás frente al imperio. Una izquierda que habla de antiimperialismo y se arrodilla al imperio antes denunciado han perdido toda dignidad. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones? Infantiles, totalmente infantiles, y sacar de foco en todo caso el análisis de una elección donde el presidente del Partido Nacional fue abuchado, pero es problema del Partido Nacional, no es problema mío. Pero en todo caso sí vamos a hablar de la ley de derribo. Nosotros estuvimos en contra cuando se votó, hubo un largo proceso incluso con discusión de los propios integrantes de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque no es ni político ni es ideológico, es estrictamente una cuestión de legalidad, es una cuestión jurídica. Uruguay es parte del Protocolo de Montreal, que es un protocolo que establece normas claras para la aviación civil. Nosotros adherimos, firmamos ese convenio. Esta ley lo contraviene. Entre otras cosas, eso nos impide comprar material a Estados Unidos, pero no solamente a nosotros, a cualquier país
que tenga una ley similar. ¿Esa es la motivación? Amputarte la posibilidad. Es como el otro día me preguntaban, ¿y usted compra? Yo compro vía licitatoria legal y con mucha transparencia lo que tenga que comprar a cualquier país. ¿Por qué remarca lo de legal? Porque a uno le da la... Porque me imagino que como ciudadanos pensamos todo lo mismo, que cuando se compra desde un ministerio o un ente público se hace de manera legal. Pero una ¿No vez es moneda corriente? Una vez sí, otra también. Tenemos noticias en los medios de que se está observando, y ni que hablar cuando eso pasa por determinados espacios jurídicos, observaciones importantes. Nosotros mismos hemos sido cuestionadores de procesos licitatorios que no han sido del todo prolijos. Entonces yo prefiero hacer las cosas absolutamente con determinada prolijidad a la hora de adquisición, pero lo digo porque no compramos o no adquirimos material con carácter ideológico. Si yo no me quiero amputar la posibilidad de adquirir material como el que adquirió la administración pasada, los supertucanos son un ejemplo de ello, una compra que se inició en el gobierno anterior, que nosotros además avalamos. Fuimos a visitar en Embraer la fábrica de los supertucanos y tienen tecnología americana, lo cual impediría que se utilizara con esta ley. Entonces es absolutamente infantil decir que es una cuestión ideológica. Ahora, ministra, está bien, ese es un argumento, usted lo califica de infantil, pero está el otro que dice, esto favorece el narcotráfico, porque los narcotraficantes, si tienen dos rutas, una brasileña y otra uruguaya, donde en una hay posibilidad de derribo y en otra no, ¿por dónde van a pasar? Le abrimos la pista para que pasen por nuestros cielos. De ninguna manera. De ninguna manera, porque la Fuerza Aérea tiene establecido en sus protocolos, de hecho, lo ha realizado en varias oportunidades. Ayer me reunía con el brigadier Colina y hablábamos de estos temas y están dispuestos a cooperar para la modificación. Nosotros no estamos hablando de hay que derogar la ley, no, hay que modificar. Es una cuestión de terminología. Subsanando eso, no hay ningún problema y se está haciendo, yo creo que un mundo de algo que es mucho más simple. ¿Pero cómo sería entonces? Que es el trabajo. Hoy por hoy, en el protocolo, usted puede, de hecho, se ha hecho acompañar a una nave que no está identificada e invitarla a que se retire y, de hecho, sin tener que derribarla. Pero además de eso, yo creo que tendríamos que explorar otras posibilidades, ¿no? ¿Cuáles? La adquisición de tecnología adecuada, que tampoco estamos hablando de compras muy onerosas, que hagan radares o tecnología que hoy tenés en el mundo, existe, para que se haga un seguimiento, se pueda recopilar información y se pueda proceder sin tener que ir al derribo. Hoy eso existe en el mundo y yo quiero dejar en claro que esta terminología que hoy está expresa en la ley de derribo no solamente le pasa al Uruguay, le pasa a cualquier país que contraviene un convenio que firmó. Acá se firmó ese convenio de Montreal, de Montreal, antes un protocolo de Chicago, y bueno, entonces tenés que hacerte cargo de que no podés contravenir. Entonces no se va a derogar la ley, se va a modificar en eso se aspectos, en eso se vía decreto, supongo. Bueno, no sé si es vía decreto. ¿Y cómo? Veamos a ver si se puede llegar a hacer una modificación, obviamente vía legislativa. Yo no me amputo ninguna posibilidad, ninguna vía para cumplir, pero no para cumplir con los Estados Unidos. Para cumplir con un convenio del cual somos parte, firmamos y no quiero contravenirlo. Es tan sencillo como eso. Darle otra vuelta, bueno, yo puedo entenderlo y tampoco me enoja, quiero decirlo claramente. Yo tengo claras cuáles son mis convicciones y no tengo enemigos. Como nación no tenemos enemigos, parece que no lo entienden. Vos podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el régimen que tiene un país u otro. A mí me han dado palo hasta el cansancio con el tema de Cuba, ¿no? Sí. Porque yo digo que Cuba es un país hermano. Desde luego, si tenemos relaciones bilaterales, ahora que yo quiera vivir de la forma o con el régimen que tiene cada una de esas naciones, es otro cantar. A mí, y yo quiero vivir en democracia republicana, representativa, como en la que vivo. Ministra, hay mucha gente esperando que usted designe al nuevo comandante en jefe de la Armada. Bueno, creo que se han dado algunos pasos, algunas conversaciones. Yo quiero hablar un poquito de la génesis de esto y con mucho cuidado, porque sé lo que significa, sobre todo para
para la Armada, ¿no? Entonces yo trato de ser absolutamente respetuosa. Pero yo quiero recordar que en el año 2020, 2021, 2022, 2023, basta con recorrer los medios de prensa para ver que surgían de allí algunas situaciones que involucraban algunos componentes, denuncias, relevos, bajas, o sea, no es, por lo menos para alguien que quiere hacer las cosas consensuadamente, pensando, con mucha conciencia de lo que va a hacer para elegir a alguien que va a estar nada más y nada menos que al frente de una de las tres fuerzas. Bien. Tiene que tomarse el tiempo. Por eso esto. Pero también quiero decir algo. No están sin conducción. Hoy hay un encargado de despacho que era el siguiente, es el contraalmirante José Luis Elizondo, que es una persona absolutamente calificada desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formativo. Está al frente, no se ha dejado de hacer absolutamente nada. Bueno. Usted tiene ya algún nombre, ¿no? Sí, dentro del sí. menú, 1, 2, tal vez uno, Sí. ya lo tiene decidido, lo querrá compartir con el presidente. ¿Y qué características tiene que tener para usted? Tiene que tener la característica primero de lealtad, pero no de lealtad a la ministra, eso sería absurdo. De lealtad a la función que cumple, espíritu ¿No lo del tienen cuerpo. todos eso? Bueno, pero el espíritu del cuerpo implica que algunas situaciones que se han dado, que hoy están en la justicia y no las vamos a tapar, ¿verdad? Existen, ojalá se diluciden Que pronto. son históricas, además, porque por vienen... el medio, exacto, por el medio hay tribunales de honor. Bueno, que esas cosas no sean así, porque si usted mira... ¿Hay sí el limpio hay- de legajo? bueno, sí, sí. Que dice También. entonces que la dificultad que usted tuvo para designar al nuevo comandante viene por los antecedentes que ha pasado en la Armada, todos los episodios vinculados a irregularidades, Más que procesados. dificultades, no son dificultades, es tomarme el tiempo para hacer una elección correcta, que tenga que ver con ese espíritu de cuerpo, con esa lealtad, con esos legajos. Y no estoy diciendo que los legajos estén, porque si no, sé que la gente se pone nerviosa. Sé y comprendo la ansiedad que puedan tener quienes están en condiciones de asumir esta responsabilidad, pero quiero que se comprenda que no parte de la nada. ¿Va a ser No por parte. ascenso natural esta designación? Bueno, vamos a tratar de que así sea, ¿no? Vamos a tratar de que así sea. Yo lo he dicho hasta el cansancio, porque también se tejen, es un ambiente complejo porque se empiezan a tejer, yo creo que hay como varios grupos. Y esto que se ha dilatado no lo hace más complejo en eso. Estamos Sí, hace claro, meses con por dimes eso y la diretes. necesidad- Me imagino que sean los pasillos del comando Por de la eso la necesidad de salir de una vez por todas de esto, ¿no? Que además es una decisión que toma la ministra, pero que es en equipo. Pero la va a tomar la ministra, no tenga duda. Ya que hablamos de la Armada, hace un tiempo, en voz del prosecretario de la Presidencia, se anunció la búsqueda de restos en el comando de la Armada y no supimos nada más. Mira, yo creo que eso tiene que ver con... Nosotros nos reunimos, estaba ya de salida, de despedida Wilder Tyler de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El resultado que se nos dio, todavía quedaban unos días de exploración en esas zonas cauteladas, es que en realidad había sido información que Falsa. no era... O sea, no se ya no hay encontró más nada. medidas Yo no cauteladas sé, en la Armada. Yo no sé, no hay. Ya no Yo hay no más. sé por qué, pero cada tanto aparecen estas situaciones que en realidad lo que hacen es retrasarte un trabajo que viene siendo planificado, proyectado, que tiene para varios años. ¿Y se Es apuró el decir, ya gobierno a se hacer dejó el de anuncio trabajar como lo allí. hicieron? Sí, que perdón. Si se apuraron a hacer el anuncio como lo Yo hicieron. no lo hubiera hecho. De hecho, no lo hice. Porque cuando yo fui a acompañar tanto al grupo de antropólogos, investigadores, como a las autoridades de la institución, no había nadie de la prensa. Y en un tema tan delicado, ¿no salí, debería... cuando perdóneme, salí ministra, se habían enterado. y en un tema tan delicado, ¿no debería haber una especie de protocolo? Porque usted dice, yo no lo hubiera hecho, pero tenemos al prosecretario de Presidencia en conferencia de prensa anunciándolo. Sí, creo que no es contradictorio. Por algún lado llegó la información, yo quedé, pero absolutamente seguro que del Ministerio de Defensa no salió esa información. Nosotros apenas llegó la gente de la institución con la orden de cautelar, le dimos trámite y en el momento en que le dimos trámite salimos a anunciarle, ni siquiera lo llamamos por La teléfono. información llegó, pero alguien decidió
generar una conferencia de prensa y hablarlo a los medios de comunicación. Sí, y también le no pregunto, sé. ministra, ¿no era pertinente que una vez que no se encontró nada, también comunicarle a la ciudadanía? Porque hasta el momento no teníamos ni idea. Bueno, quizá hayan habido más días, yo creo que les quedaban un par de semanas para continuar explorando, pero si hubiese habido algún hallazgo, nos hubiéramos enterado todo. Y no, la verdad que no. ¿No lo hay hasta el momento o ya se cerró ahí el trabajo? Entiendo que se cerró, Y no se anunció que no se encontró. Nosotros, mira, estamos viviendo No también... digo que sea su responsabilidad. No, pero digo, para poner un poco el contexto, estamos viviendo un momento en el cual a nivel parlamentario se está buscando la forma, va a haber 2 bajas, por decir de alguna manera, en la institución y se están, hay nombres notoriamente que están sobre la mesa. Supongo que eso también tuvo que ver porque es la institución, ¿no? En definitiva. Muy bien. Lazo, muchas gracias por habernos acompañado en A Arriba Gente ustedes. esta mañana. Gracias por la Como visita. siempre es un gusto.